Soy el profesor Charles Covarrubias Flores y en esta clase seguiremos estudiando a nuestros bacilos gram positivos, pero en esta oportunidad vamos a estudiar a los bacilos gram positivos no formadores de esporas. Recordemos que las bacterias que estamos estudiando en esta oportunidad son bacilos, por lo tanto la morfología que ellos poseen es la de una bacteria con forma de bastón. Además, la pared celular está constituida por una gran cantidad de peptidoglicano que se ancla a la membrana plasmática con los ácidos teicoicos. Y la diferencia con los géneros Bacillus y Clostridium que estudiamos en la clase anterior, en esta oportunidad estas bacterias no sufren el proceso de esporogénesis cuando se encuentren en condiciones de estrés. Cualquier condición que estrese a las bacterias en esta oportunidad, como lo hemos visto con otras bacterias también, va a provocar simplemente la muerte de las formas vegetativas. Dentro de las bacterias de este grupo, el primer género que vamos a estudiar es el género Corynebacterium. Muchas de estas bacterias del género Corynebacterium, ¿ya? De las cuales siempre, como lo hemos mencionado en otras oportunidades, hay muchas especies dentro de este grupo. También estas bacterias, como lo hemos mencionado en otras oportunidades, son parte de la microbiota de la piel. De tal manera que estas bacterias que forman parte de esta microbiota de nuestra piel están en equilibrio con nosotros, ¿no? con quienes somos el huésped de la bacteria. De tal manera que muchas de estas especies de Corynebacterium no causan enfermedad en el ser humano. Estas bacterias, en cuanto a su morfología, se caracterizan porque se denominan como pleomórficas. ¿Ya? Todos los miembros de este grupo, de las bacterias de este tipo, van a presentar este tipo de morfología. ¿Qué quiere decir pleomórfica? Vale decir que presentan diferentes formas. Algunas se van a ver como la forma tradicional del bacilo, como un rectángulo o como un bastón, ¿ya? De esta manera. Pero otras, y van a predominar este tipo de formas, ¿ya? Van a presentar formas que se denominan como de mazo, ¿ya? En donde uno de los extremos del bacilo es mucho más angosto que el otro, ¿ya? De tal manera que gracias a esto la bacteria se puede observar de diferentes maneras. Otra característica de este género del Corynebacterium es que presentan gránulos, ¿ya? Gránulos en su citoplasma que se han denominado como gránulos metacromáticos. Estos gránulos metacromáticos son reservas de fósforo inorgánico, ¿ya? Y la presencia de estos gránulos hace que las bacterias, cuando se tiñen con la tinción de Gram, se observen teñidas de manera irregular. De tal manera que estas bacterias se van a caracterizar entonces por verse de esta manera, ¿ya? Producto de estos gránulos metacromáticos. También se les ha denominado a estos gránulos como gránulos de volutina. Y como ya les he mencionado, el contenido de estos gránulos, denominados metacromáticos o de volutina, es de fósforo inorgánico. Ahora, las bacterias que a nosotros nos va a interesar estudiar, porque recuerden, este es un curso de microbiología clínica, estamos enfocados a estudiar a las bacterias que causan patología en el ser humano. De esta manera, dentro del género Corynebacterium hay una especie en particular que es el Corynebacterium diphtheria. El Corynebacterium diphtheria es una bacteria entonces que es patógena, es una de las especies del género Corynebacterium que claramente no es parte de nuestra microbiota. Ya se adquiere de forma exógena y va a causar una enfermedad que, tal como ya el epíteto lo pueden deducir, es la difteria. La explicación de la difteria tiene que ver con la expresión de una toxina, ¿ya? Estas bacterias van a expresar entonces una toxina. Esta es una toxina también, como ya lo hemos discutido en otras clases. Es una toxina de tipo AB, vale decir está constituida por dos unidades que le va a permitir ingresar por endocitosis a la célula huésped y luego la unidad A se desprende
de la subunidad B y la subunidad A es la que causa el efecto tóxico dentro de la célula. La transmisión de esta enfermedad puede ocurrir de dos maneras. Puede ocurrir por gotitas respiratorias, desde una persona que está infectada, al momento de estornudar, toser o hablar, estaría eliminando entonces estas gotitas de saliva que transportarían a la bacteria. Y la otra manera en que puede ocurrir la transmisión de la difteria es por contacto. ¿Ya? Suele ocurrir que las personas que están con síntomas de tipo respiratorio pueden tapar su boca con su mano, ya sea a la izquierda o a la derecha. Se recomienda que si van a utilizar la mano para tapar eh, las gotitas de saliva que salen al momento de estornudar o toser, lo hagan con la mano izquierda. Esto es una recomendación general para las infecciones de tipo respiratorio, puesto que la derecha se utiliza para varios otros elementos. Y uno de los momentos en que se utiliza la mano derecha es para saludar. De tal manera que siempre la recomendación es que si no nos queda otra alternativa que retener nuestras secreciones con la mano, que se utilice la mano izquierda y no la derecha. De tal manera que entonces una persona que está enferma podría retener sus secreciones con la mano y saludar a otra. Y si esa persona que no tiene la enfermedad y tiene una herida en la mano y recibe, ¿no es cierto?, toca estos elementos contaminados, esa es la manera en que se podría ingresar. Entonces, ya que la bacteria puede llegar al nuevo huésped de estas dos maneras, la difteria se podría manifestar como una difteria respiratoria, que es la más tradicional. Vamos a tener entonces una difteria de tipo respiratorio o una difteria de tipo cutáneo. La toxina diftérica se encuentra dentro de las toxinas más letales. Basta con una pequeña dosis de esta toxina para producir la muerte de la persona. Basta con una cantidad de apenas 0,1 microgramo por kilogramo de peso corporal para causar entonces el daño o la muerte de una persona. Esta toxina es de tipo lisogénica. Esto quiere decir que la bacteria, en algún momento, esta bacteria gram positiva, que es el Corynebacterium diphtheria, posee entonces su material hereditario y además a esta bacteria entonces se le ha insertado un nuevo material hereditario que corresponde a uno obtenido por un bacteriófago. ¿Ya? Entonces, en algún momento, esta bacteria fue infectada por un bacteriófago y este bacteriófago, este virus, le da, ¿no es cierto?, las herramientas para poder expresar esta toxina. Cuando se expresa esta toxina de tipo AB, el resultado en la célula huésped es la muerte de la célula y por lo tanto la formación de necrosis. Esta toxina entonces va a estimular a la célula que recibe esta toxina para su muerte. Y lo que se va a observar comúnmente es una necrosis. En el caso de la difteria de tipo cutánea van a aparecer ulceraciones producto de la toxina y en el caso de la difteria respiratoria va a aparecer, que es como lo más característico cuando hay infecciones de tipo respiratorias por la difteria, la infección entonces respiratoria, lo más característico va a aparecer es esta membrana diftérica. Membrana diftérica. Esta membrana diftérica está compuesta por células, ¿no es cierto?, del aparato respiratorio, porque se va a formar principalmente en la zona de la faringe. Va a haber células muertas de la zona de la faringe, van a haber células sanas, van a haber bacterias vivas, van a haber bacterias muertas, se va a formar pus, ¿ya? Va a haber compromiso de algunos capilares, por lo tanto podríamos encontrar también fibrina, algunos glóbulos rojos y también leucocitos. Toda esta masa de células vivas y muertas en esta batalla que se está ocasionando entre la bacteria y el sistema inmunológico van a formar entonces esta membrana diftérica. Y como ya lo mencioné, va a tener compromiso de algunos capilares de tal manera que si se decide remover esta membrana diftérica hay que hacerlo de la manera más cuidadosa, cauterizando, ¿ya?, para evitar sangrados.
Esta membrana va a impedir en algunas oportunidades tanto la deglución como eh, la respiración de la persona que se vea afectada. Por lo general, quienes padecen de difteria son los infantes. Sin embargo, en nuestro país, por suerte, la enfermedad no tiene una mayor incidencia, puesto que existe una vacuna. La vacuna se administra con otras proteínas. En algún momento esta vacuna se denominaba DTP porque incluía antígenos contra la difteria, contra el tétanos y contra la bordetella pertussis. De ahí la denominación de la vacuna DTP. Hoy día la vacuna se administra con otras proteínas que son antigénicas. De tal manera que esta medida de prevención ayuda bastante con que no existan casos importantes en nuestro país. El tratamiento se puede hacer con antibióticos contra Gram positivos como la penicilina o la eritromicina. Y también existen vacunas de inmunoglobulinas que son antitoxinas. Otra bacteria, Bacillus gram positivo no formador de espora, corresponde al Propionibacterium agnes. Esta bacteria, al igual que el Staphylococcus y algunas especies de Streptococcus, producen, ¿ya?, tal como lo dice su epíteto, y se puede deducir de él, provocan entonces el acné. Este Propionibacterium es un habitante de la microbiota de la piel, nuevamente, igual que el Staphylococcus y algunos Streptococcus. Y, y esto hace que la bacteria entonces pueda ingresar rápidamente desde la piel hacia el folículo piloso. También lo habíamos discutido para la clase de Staphylococcus, este fenómeno. Esta bacteria entonces gram positiva que vive en la superficie de la piel podrían colonizar, ¿ya?, el folículo piloso. Hasta ahí está todo bien, no ha pasado nada. Sin embargo, sabemos que aquí en el folículo piloso desembocan también algunas glándulas como las sebáceas y también las sudoríparas. De tal manera que en algún momento sebo podría quedar obstruyendo el folículo. Eh, ese sebo luego se oxida y está reteniendo la bacteria entonces en su interior. Aquí lo que aparece eh, es el famoso comedón, ¿ya?, comúnmente conocido como punto negro. Y entonces la bacteria ahora necesita alimento para poder crecer en estas condiciones. Por lo tanto, la bacteria comienza a liberar una serie de enzimas que destruyen las células de este folículo piloso y entonces aparece el fenómeno de inflamación. De tal manera que la enfermedad avanza, ya no es solamente un comedón, sino que estamos hablando de un proceso ya inflamatorio, ¿ya? Y acá, ¿no es cierto?, la bacteria sigue creciendo, siguen destruyendo tejido y sigue desencadenando o estimulando el proceso inflamatorio. Etapas más avanzadas del acné se conocen como quístico nodular y en esos casos es necesario tratamiento que puede ser con antibióticos de uso tópico, ¿ya?, a través de algunas pomadas o ungüentos. No sé si lo dije bien. Eh, y también podrían ser antibióticos consumidos por vía oral, ¿ya? Antibióticos como la eritromicina y la clindamicina también están dentro de los que se utilizan para el tratamiento del acné, ¿ya?, así como algunos tratamientos directos sobre la piel, ¿ya? También se consideran algunos elementos que puedan inhibir la secreción de sudor o el sebo, pero eso tendría también algunas consecuencias que el médico, por supuesto, especialista, debe evaluar para cuándo proceder.
Continuando con el estudio de las bacterias gram positivas, bacilos gram positivos no formadores de esporas, aparece el género Listeria. Ya, nos vamos a enfocar en una especie de listeria que es la Listeria monocytogenes. La enfermedad que produce la listeria se conoce como listeriosis. Esta enfermedad podría cursar, ¿ya?, este proceso infeccioso conocido como listeriosis. En algunas personas podría manifestarse de manera asintomática y es lo más usual. Este cuadro de tipo asintomático va a ocurrir en personas que se encuentren inmunocompetentes. Las personas inmunocompetentes, si es que no han escuchado este término, corresponden al grupo de personas en donde su sistema inmunológico está funcionando de manera normal. ¿Ya? También en personas inmunocompetentes, la infección se podría manifestar con un cuadro, ¿no es cierto?, intestinal. ¿Ya? Podrían haber diarreas leves, ¿ya?, diarreas leves, y autolimitadas, vale decir, el propio sistema inmunológico se va a encargar de contrarrestar la enfermedad y la infección desaparece, lo que nos lleva a pensar inmediatamente que muchos casos de listeriosis pueden ser subdiagnosticados, ya que si la persona no recurre al médico, menos va a ocurrir el proceso de diagnóstico de la enfermedad. También la listeriosis puede provocar cuadros de meningitis, se podría manifestar así. Y en estos casos, las meningitis van a ocurrir en personas que están inmunodeprimidas. Esto quiere decir entonces que son pacientes que por diferentes causas se encuentran cursando un proceso de inmunodepresión. Los procesos de inmunosupresión se pueden dar por otra enfermedad infecciosa, VIH, personas con diabetes, personas que estén atravesando un cáncer o luchando contra un cáncer. Los tratamientos contra el cáncer inmunosuprimen. Personas que estén con tratamientos con corticoides también se van a encontrar entonces inmunodeprimidas. Personas que tengan deficiencias en cuanto a su dieta, ¿ya?, personas que estén pasando por periodos de estrés o de depresión también podrían encontrarse inmunodeprimidas. Y en esos casos la bacteria se va a manifestar como una meningitis. También la listeriosis es causa de varios abortos. Vamos a continuar entonces con esta bacteria describiendo y vamos a discutir por qué ocurren estos diferentes cuadros. ¿Ya? La bacteria es móvil, ¿ya? Es una bacteria móvil, es un bacilo entonces gram positivo, y esa movilidad ocurre a temperatura ambiente. ¿Ya? La bacteria es móvil entonces cuando crece a temperatura ambiente, por ahí por los 22 o los 28 grados Celsius. ¿Ya? Esta bacteria va a adquirir movilidad y lo hace a través de flagelos de tipo anfítrico, ¿ya?, en ambos polos de la bacteria. Esta bacteria se va a transmitir, la transmisión ocurre por los alimentos. ¿Ya? Entonces, la transmisión ocurre a través de los alimentos, ¿ya?, principalmente alimentos que sean conservados en refrigeración. Y acá están involucrados algunos lácteos y todos sus derivados y cecinas. Para quienes viven en Talca y están atentos a las noticias, habrán escuchado que en algún momento una de las industrias de cecina más famosas de la ciudad ha tenido que retirar varios lotes de cecinas, producto de que se han encontrado esta bacteria. ¿Ya? Es una bacteria
Bueno, antes de avanzar con las otras características de la bacteria, vamos a reconocer entonces que la transmisión, si ocurre a través de los alimentos, es muy fácil entender que los cuadros puedan ser tanto asintomáticos como de diarreas leves, porque estamos hablando de una bacteria que está ingresando a nuestro intestino. ¿Ya? Eh, bueno, en el caso de los asintomáticos, porque la bacteria no crece lo suficiente como para causar la enfermedad, y recuerden que eso se da en casos de personas inmunocompetentes. Pero ¿qué pasa entonces con los otros cuadros? ¿Ya? Meningitis y abortos. Estamos hablando entonces de una bacteria que siempre va a ingresar por vía oral a través de los alimentos contaminados y es una bacteria que se podría movilizar por nuestro organismo. ¿Ya? Es fácil entender que la bacteria se va a movilizar porque lo acabamos de mencionar, tiene flagelos de tipo anfítricos, pero ojo con que hemos señalado que esos flagelos anfítricos solo se expresan en la bacteria cuando la bacteria se encuentre viviendo o creciendo a temperatura ambiente. ¿Ya? ¿Qué pasa con la bacteria cuando alcanza o ingresa a nuestro organismo en donde nosotros les vamos a ofrecer una temperatura que oscila por ahí por los 37 grados Celsius? En esas condiciones la bacteria es inmóvil, ¿ya? Se dejan de expresar los flagelos y por lo tanto a 37 grados la Listeria monocytogenes es una bacteria entonces átrica. ¿Ya? Entonces, en la siguiente, en un instante, vamos a explicar cómo es que esta bacteria que ingresa por vía oral se podría movilizar a otros órganos, como por ejemplo llegar a producir ya sea una meningitis o causar el daño en el feto para gatillar ahí un aborto. ¿Ya? También, ¿por qué la bacteria está involucrada en la transmisión por alimentos que se guardan a refrigeración? Porque esta bacteria crece ¿ya? En un rango amplio de temperatura, ya puede crecer a temperaturas de 1 grado Celsius hasta los 45 grados Celsius. Entonces, a diferencia de otras bacterias de tipo mesófilas, que van a crecer a 37 grados Celsius de preferencia, el amplio, la gama o rango de crecimiento es bastante amplio para la listeria. La Listeria monocytogenes es una bacteria que su célula blanco, ¿ya? Es el enterocito. ¿Ya? Son los enterocitos que están en el epitelio intestinal. Son estas células que están provistas de microvellosidades y que forman el epitelio intestinal. Y una característica que tienen estas células del epitelio intestinal, que como son células epiteliales, están ampliamente interligadas entre sí, son altamente interconectadas y la razón de esta interconexión tiene que ver con que la función de estas células, ¿ya? De estas células epiteliales, eh, es que realizan la absorción de los nutrientes. ¿Ya? Aquí tenemos la luz intestinal o el lumen intestinal. Y de tal manera que cuando pase el bolo alimenticio, los nutrientes van a ser captados por estas células. Y estas interconexiones que existen aquí impiden que los nutrientes, ¿no es cierto?, no ingresen por entre medio de las células. No va a poder ocurrir eso. ¿Ya? Si un nutriente va a ingresar, tiene que hacerlo por el mecanismo de absorción. Esa sería entonces la función de estos enterocitos. ¿Ya? La Listeria monocytogenes, que ya ingresa a nuestro cuerpo, es una bacteria que ya en la temperatura corporal hemos mencionado que es átrica, de tal manera que en este momento la bacteria es inmóvil. Y esta bacteria en su superficie, lo vamos a graficar aquí, tiene una proteína en su membrana, que es una proteína que se conoce con el nombre de internalina. Internalina. ¿Ya? La internalina. Esa sería una proteína entonces de la listeria. Hay varias copias de esta internalina, por supuesto, en la superficie de la bacteria. Y esta internalina tiene que ponerse en contacto con su receptor de superficie. El receptor de superficie. Y este receptor es la molécula
de nuestra célula, que es la ecaderina. La ecaderina. Y precisamente los enterocitos, estas células del epitelio intestinal, poseen ecaderina. Por lo tanto, por esa razón, la listeria debe ponerse en contacto con los enterocitos. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que esta ecaderina, ¿ya?, de los enterocitos no se encuentra en otro sitio que no sea la región lateral o basal, ¿ya?, o la región basal de estas células epiteliales. Ahí es donde va a encontrarse esta ecaderina. De tal manera que cuando la bacteria ingresa por los alimentos, la bacteria no tiene contacto con la ecaderina todavía, ¿ya? Entonces eso es un problema para el Listeria monocytogenes, porque va a tener que encontrarse con la ecaderina que está en la región vasolateral de estas células epiteliales. Entonces, ¿cómo ocurre esa interacción? ¿Ya? Van a haber dos posibilidades. La primera es que en los epitelios intestinales, entre medio de estas células, se encuentran unas células que son parte del sistema inmunológico, que son las células que se denominan como células M. Las células M lo que hacen es reconocer, ¿ya?, elementos que puedan ser antigénicos en el lumen intestinal, y entonces los van a transportar, y van a hacer que estos elementos, este es el núcleo, ¿ya?, van a hacer entonces que estos elementos puedan ser transportados a la región basal de estas células, y por lo tanto estas células M son las que podrían facilitar el encuentro de la listeria con el epitelio intestinal. Sin embargo, las células M no están pensando en que ocurra la infección, por supuesto, bueno, no puede pensar tampoco, pero no es la intención de la célula M de que ocurra el fenómeno de infección, ¿ya? La célula M está haciendo todo este trabajo porque aquí, en la región basal, vamos a encontrar unas células del sistema inmunológico que son células fagocíticas, y estas células fagocíticas son las células dendríticas. Entonces, lo que está haciendo la célula M en realidad es permitir que lleguen las listerias para que sean reconocidos por estas células fagocíticas, que son las células dendríticas, y entonces nuestro organismo se pueda librar básicamente de la listeria. Sin embargo, en este proceso que es bastante ingenuo por parte de la célula M, es el momento propicio para que la listeria se ponga en contacto con la internalina y pueda infectar a la célula, ¿ya? Esa sería entonces una primera opción por donde la listeria podría ponerse en contacto con la ecaderina, ¿ya? Otra opción, vamos a imaginar, tenemos a nuestros enterocitos de esta manera. Vamos a hacer el trabajo de visualizar los enterocitos en esta otra posición, en donde las microvellosidades de los enterocitos ahora están apuntando hacia ustedes, ¿ya? Entonces, es como que estuviéramos mirando con un dron el epitelio intestinal. Entonces, podríamos dibujar acá estos enterocitos, que son células más bien cilíndricas, con microvellosidades. Las microvellosidades las vamos a obviar para nuestro esquema. Y entonces, básicamente debemos entender que todas nuestras células están constantemente siendo renovadas. Y para que ocurra esta renovación, tiene que ocurrir el fenómeno de apoptosis. Entonces, supongamos que esta célula que está aquí al centro ya cumplió su etapa vital, porque ya está senescente, y por lo tanto la célula muere. Y esta célula que muere entonces comienza a ser degradada, y va a ocurrir el fenómeno de degradación y absorción por parte de las células que están alrededor de ella. De tal manera que hay un instante cuando ocurre este fenómeno de renovación celular en el epitelio intestinal, ¿ya? Mientras se está renovando aquí, esta célula ya está siendo absorbida por sus células vecinas. Allá viene al fondo de estas células cilíndricas, se expone, cada una de ellas expone, viene en el fondo a esta ecaderina, y si si esta persona que estamos analizando ha consumido algún alimento contaminado con la listeria, entonces la listeria aprovecha este instante
¿ya? En donde se está ocurriendo el fenómeno de, mm, de renovación celular, y ese es el momento en que la bacteria, la listeria en este caso monocitógenes, se pone en contacto con la E-caderina de nuestras células, que son los enterocitos. Bueno, ya hemos mencionado que la listeria monocitógene tiene dos formas de encontrarse con la E-caderina. Uno de ellos es a través del proceso de apoptosis y de renovación celular, y el otro es a través o la facilitación que hacen las células M. Lo que estamos viendo acá es que está ocurriendo la interacción de un receptor, que es la E-caderina, con su ligando, que en este caso es la internalina de la listeria. Esto va a provocar una señal hacia el interior de la célula, y esa señal es la siguiente. Quien mantiene la forma de este enterocito son los filamentos de actina. Entonces, esta forma, incluso las microvellosidades, ¿no es cierto?, van a estar gobernadas entonces, esta forma de la célula, por los filamentos de actina. Y cuando ocurre este fenómeno de receptor ligando, envía inmediatamente una señal hacia el interior, y esa señal provoca que los filamentos de actina, ¿ya?, se desorganicen, y estos filamentos de actina se vuelvan entonces a organizar, y cuando se vuelven a organizar, lo hacen de tal manera que los filamentos de actina, cuando se reorganizan dentro de la célula, estimulan la fagocitosis. ¿Ya? Recuerden que la función de un enterocito es absorber los nutrientes, y nunca es una célula fagocítica bajo estas condiciones, excepto bajo estas condiciones alteradas que ha provocado la listeria. Lo que la listeria ha realizado con el enterocito es un fenómeno que se conoce como fagocitosis inducida. Fagocitosis inducida. Esto es porque ha provocado o ha convertido a una célula que no es fagocítica, como es el enterocito, lo ha transformado en una célula fagocítica. De tal manera que estas proyecciones, que son los pseudópodos, se van a encontrar y forman una vacuola o un fagosoma en realidad, y entonces de esa manera la listeria puede ingresar, y la listeria va a estar dentro entonces ahora de un fagosoma. Pero si la listeria permanece en el fagosoma, corre un grave riesgo, porque ¿quién podría llegar? Si este fagosoma se fusiona con los lisosomas, van a formar el famoso fagolisosoma, donde las enzimas lisosomales van a terminar destruyendo la listeria. De tal manera que la listeria, ¿ya?, para escapar del fagosoma, ¿ya?, va a secretar una proteína que es una enzima, y esta enzima se denomina listeriolizina O. ¿Ya? Esto que yo he dibujado entonces como puntitos, espero que la luz del video me esté acompañando, es un plumón morado, ¿ya? Entonces va a expresar esta enzima que es la listeriolizina O. Listeriolizina O, y esta es una enzima entonces. Y esa enzima lo que va a hacer es degradar al fagosoma. ¿Ya? De tal manera que en el siguiente instante, la listeria ahora, vamos a pasar a esta segunda célula para no entorpecer la primera. Degradó entonces el fagosoma, y ahora la listeria está en el citoplasma. ¿Ya? Y entonces la bacteria ahora aquí está feliz con todos los nutrientes, y se va a comenzar a replicar por el fenómeno de fisión binaria, se va a repletar esta célula, y sin embargo, si la la bacteria permanece dentro de la célula, podrían llegar células a destruir esta célula infectada. Vamos a ver eso en las unidades de inmunología. ¿Qué va a pasar entonces con la listeria? No va a permanecer ahí. Y recuerden que estamos a 37 grados Celsius, la bacteria es inmóvil. Lo que va a ocurrir es que la listeria, ¿ya?, lo voy a dibujar acá un poquito más grande, va a expresar, ¿ya?, una proteína que se le ha dado el nombre de BAC-A. No, perdón, ACT-A. ¿Ya? ACT-A. ¿Por qué ACT? De actina. ¿Ya? Así se le dio el nombre a esta proteína, y lo que hace, ¿ya?, entonces la listeria entonces va a comenzar a expresar esa proteína,
Y lo que hace esta proteína es muy interesante porque eh, las moléculas de actina se van a comenzar a acoplar en esta zona y va a estar ocurriendo el fenómeno de crecimiento y acortamiento de los filamentos de actina. ¿Ya? Se van a estar entonces adicionando nuevos elementos de actina y se van a estar desapareciendo, ¿sí? Entonces la actina va a estar constantemente elongándose y acortándose y esto termina provocando que la listeria, ¿ya?, movilizada por estos filamentos de actina que trae en su superficie, estos filamentos de actina le van a dar entonces una especie de propulsión. Hay unos videos muy bonitos de las publicaciones científicas que han comprobado esto. Y entonces lo que hace la listeria es comenzar a arrastrar membrana plasmática de la célula huésped y comienza ahora a arrastrar membrana plasmática del enterocito vecino, de tal manera que la listeria al poco tiempo se va a interiorizar a través de una doble membrana. Ojo que está involucrada la membrana de la célula que está infectada y la nueva célula que está siendo infectada. Por eso una doble membrana. Y por lo tanto así la listeria escapa de una de las células infectando a otra y tiene un problema nuevamente, está dentro de una estructura membranosa y por lo tanto para escapar de esta estructura membranosa lo que la listeria hace es comenzar a secretar nuevamente nuestra listeriolicina O y la doble membrana desaparece, es degradada por la listeriolicina O. Tenemos ahora una nueva célula infectada. Y la bacteria ahora de nuevo libre en el citoplasma, se va a comenzar a multiplicar ahora en esta célula sana. Y por supuesto que la bacteria va a comenzar a movilizarse al mismo tiempo hacia otros sitios. ¿Ya? Así es como podemos entender entonces que esta bacteria, que si bien a 37 grados es inmóvil, la bacteria logra movilizarse desde el intestino hacia otros sitios de nuestro cuerpo, como son las meninges o atravesar la membrana placentaria e infectar al feto y provocar entonces eh, muerte del feto. Otra bacteria, Bacillus gram positiva no formador de espora, corresponde al Lactobacillus acidophilus. Este Lactobacillus es un componente de la microbiota vaginal. Y a diferencia de todas las bacterias que hemos estado estudiando hasta ahora, es una bacteria que no causa enfermedad. ¿Ya? Es un componente de la microbiota vaginal y es la que se encarga de generar en la vagina un ambiente relativamente ácido con un pH menor a 4,5, que se considera un pH entonces de tipo protector. ¿Cómo es que se genera este pH ácido en la vagina? Tiene que ver con la fermentación de los carbohidratos. Entonces, la presencia de carbohidratos, la bacteria, en este caso el lactobacillus, los va a fermentar. Va a ocurrir entonces el fenómeno de fermentación. Y, ¿no es cierto?, el resultado de esa fermentación es que aparezcan entonces algunos ácidos, como el ácido láctico. Este pH ácido, entonces, como les indicaba, es un pH de tipo protector y este pH ácido va a variar en el ciclo, ¿no es cierto?, de vida de la mujer, a lo largo de la vida, incluso en un periodo menstrual. No es el mismo pH que las mujeres van a presentar a lo largo de su vida, ni tampoco dentro de un ciclo. ¿Ya? Y esto tiene que ver con que las hormonas, como el estrógeno, ¿no es cierto?, facilita o
eh, ayuda con que exista más carbohidrato disponible. Entonces, la presencia de carbohidratos está directamente relacionado con los niveles de estrógeno. A mayor estrógeno entonces presente, mayor disponibilidad de carbohidrato y por lo tanto un pH que va a estar orientado hacia la acidez. ¿Ya? Cuando disminuyen entonces los niveles de estrógeno va a disminuir la disponibilidad de carbohidrato y por lo tanto una menor probabilidad de formación de ácidos. De tal manera que lo que estamos señalando con esto es que en determinados momentos del ciclo vital femenino, los pHs vaginales van a variar y eso podría predisponer a que aparezcan algunas enfermedades de tipo infeccioso. Bueno, si se hace una toma de muestra del epitelio vaginal, lo que va a aparecer en una vagina, ¿no es cierto?, que esté libre de infección, van a ser estas células epiteliales, ¿ya?, que son bastante grandes cuando se observan al microscopio, van a tener un núcleo, ¿ya?, un tanto alargado. Se van a repetir estas células, ¿ya?, en la observación de los diferentes campos al microscopio y van a aparecer entonces los lactobacillus, que son bacterias, la verdad, bastante grandes. Todas estas bacterias son de vida extracelular y, y podrían verse superpuestas con el citoplasma de la célula del epitelio vaginal. No, no es que estén dentro de la célula. Pero así es como se vería entonces el aspecto de una muestra vaginal normal. Me refiero a que no hay infección, no hay proceso infeccioso. Bueno, pero este pH vaginal, ¿y por qué lo mencionamos? Es protector eh, para la aparición de enfermedades, ¿ya?, bacterianas que puedan afectar entonces la vagina. Los procesos inflamatorios de la vagina se conocen como vaginitis. Vaginitis. Las vaginitis se pueden presentar con síntomas como son los siguientes. Va a haber irritación o picazón del área genital, ¿ya? Puede haber inflamación de tal manera que las paredes de la vagina se van a ver enrojecidas. Por supuesto que eso lo va a poder ver un médico. Va a aparecer un olor que se dice que es a pescado podrido, incomodidad o ardor al orinar y al mantener relaciones sexuales. Esos serían entonces los signos de la vaginitis. Las vaginitis pueden ser producidas por diferentes tipos de agentes. El que nos interesa en esta oportunidad son las vaginitis de origen bacteriano, pero hay vaginitis ocasionadas por hongos, ¿ya?, algunas levaduras como del género Candida, que vamos a mencionar más adelante. También algunos protozoos, como la Trichomonas vaginalis. Y por supuesto que la etiología y el mecanismo de virulencia es diferente. Lo que nos va a interesar hoy día es caracterizar a estas vaginitis de origen bacteriano. ¿Quiénes son los agentes causales de esta vaginitis bacteriana? Hay dos bacterias bien caracterizadas que causan estas vaginitis. La primera de ellas es la Gardnerella vaginalis, y la especie o el género Mobiluncus. Diferentes especies del género Mobiluncus. Estas dos bacterias, ambas son bacilos gram positivos, son mucho más pequeñitos y aparecen generalmente cuando el pH de la vagina se orienta un poco más hacia el pH neutral. Ahí es que ese pH es el que va a predisponer a que aparezcan estas bacterias. Cuando se hacen toma de muestras de la vagina con una vaginitis bacteriana, nos vamos a encontrar, en comparación a lo que habíamos dibujado hace un instante, es que aumenta el número de células epiteliales. Va a haber un aumento de estas células epiteliales, incluso podrían hasta superponerse. Recuerden que el núcleo de estas células epiteliales
¿ya? Es un poco alargado y este aumento en las células epiteliales de una muestra de vagina se debe a que está ocurriendo un fenómeno de descamación. ¿Ya? Recién mencionábamos que dentro de los síntomas de la vaginitis se encuentra la irritación al orinar o al mantener relaciones sexuales, y esos síntomas se explican porque está ocurriendo un proceso de descamación de estas células epiteliales. Y eso ocurre porque estas bacterias expresan una enzima, ¿ya? Una enzima que tiene un tamaño aproximado de 54 a 57 kilodalton, ¿ya? Y se denomina vaginolicina. Y entonces esta enzima, que es secretada por estas especies bacterianas, es la que provoca el fenómeno de descamación. Por supuesto que cuando hay fenómenos inflamatorios provocados esencialmente por microorganismos, quienes van a aparecer aquí al rescate eh, son las células del sistema inmunológico, células de la niña blanca, como pueden ser tanto los neutrófilos como los macrófagos. ¿Ya? Estas células entonces van a llegar aquí para intentar fagocitar a las bacterias que están ocasionando el fenómeno infeccioso, de tal manera que va a predominar siempre en una muestra eh, de un proceso infeccioso bacteriano de estas células que son fagocíticas. Y por supuesto que estas bacterias llegaron aquí para intentar eliminar a las bacterias, y las bacterias se van a encontrar esencialmente fuera de las células, son bacterias de vida extracelular, van a estar rodeando a las células epiteliales, pero ojo chicos, que estas células son siempre tridimensionales. Por lo tanto, si estoy mencionando que las bacterias están rodeando a la bacteria, perdón, las bacterias están rodeando la célula, las bacterias también las vamos a poder observar en toda la superficie o en toda la membrana plasmática. Entonces, vamos a ver células que si miramos así bien rápido al microscopio, pensaríamos que estarían dentro de la célula, pero no, porque estas células, estas bacterias, perdón, están por sobre la membrana plasmática de la célula. Y esto es muy característico. Estas células que están repletas, entre comillas, de bacterias se denominan como células CLU. ¿Ya? Y van a aparecer entonces acompañando eh, o células indicadoras, ¿ya? Células CLU o indicadoras, van a aparecer y van a ser como un indicador eh, bastante indicativo de que estamos en presencia de una vaginitis bacteriana. ¿Quién está en riesgo de padecer de vaginitis? La verdad es que cualquier mujer, porque como ya lo señalé, el lactobacillus se encarga de producir un ambiente ácido en la vagina. Sin embargo, durante todo el ciclo de vida de la mujer, este pH podría variar. ¿Quién va a cumplir un rol importante en la transmisión de esta enfermedad? Es, por supuesto, el varón o el uso de juguetes sexuales que estén contaminados. ¿Ya? La promiscuidad, por ejemplo, podría favorecer con que el varón, a través eh, de su miembro masculino, podría estar transportando alguna de estas bacterias y depositarla entonces en la vagina de una mujer susceptible que tenga precisamente un pH alterado, no dentro de lo normal, lo normal sería que el pH sea levemente ácido. ¿Ya? De tal manera que mientras más parejas sexuales hay mayor riesgo de vaginitis. También favorece este cambio de pH el uso de dispositivos intrauterinos, ¿ya? Y la exageración en las duchas vaginales, sobre todo cuando se utilizan jabones que aportan con un pH inadecuado para la vagina. El tratamiento puede ser de uso tópico a través de óvulos que van desprendiendo paulatinamente la concentración de antibióticos, o antibióticos por vía oral. Dentro de los antibióticos recomendados para el tratamiento de la vaginitis se encuentra el metronidazol y la tetraciclina. Con esto entonces concluimos nuestra clase de bacilos gram positivos no formadores de esporas.